Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es domingo, julio 19 del 2020 y estamos en otro tiempo de clase de escuela dominical. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite, aunque no tenemos nuestra acostumbrada clase, nuestro acostumbrado tiempo, pero tenemos este tiempo en el cual podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, aún por medio de este medio visual que tenemos. Y damos gracias por todos los maestros, por hermano Michael y todos los maestros que han participado en este tiempo de participación de las distintas clases. Durante este tiempo, especialmente en estas últimas semanas, hemos estado viviendo tiempos cruciales. Tiempos cruciales en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestro condado y también aquí en nuestra iglesia. En nuestra clase, lamentablemente, tuvimos que conocer de la partida de uno de nuestros hermanos. Hemos oído de otros amigos, conocidos, otros que están en este momento también pasando por medio de esta enfermedad. Y también tenemos otros hermanos y amigos que están enfermos con otro tipo de enfermedades, recuperándose de cirugía, en espera de tratamientos. Y muchas veces, como dice nuestro pastor, muchos enfermos que tenemos en nuestra congregación. Y quisiera orar, quisiera comenzar la clase en esta mañana y quisiera ponerlos delante del Señor a todos en oración, confiando que Él, nuestro Dios, para bien obrará. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias en este día por la bendición que tú nos das de estar juntos, aún por medio de la tecnología, juntos para poder compartir, Señor, la clase de escuela dominical. Te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das para compartir el estudio de tu palabra. Y así, Padre Santo, te quiero pedir en esta hora por aquellos hermanos nuestros, Señor, que han pasado durante este tiempo, Señor, por diferentes procesos de enfermedades, Señor. Algunos con el COVID, otros padres que han tenido cirugías, otros que han tenido otro tipo de enfermedades, Señor, otros que están en espera para tratamiento, Padre Celestial. Y te rogamos, Señor, que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea con cada uno de ellos en esta hora, Señor y Dios. Que tú le des paciencia, le des calma, Señor, y por sobre todas las cosas, seguridad en ti, Padre eterno Dios. Bendícenos en esta mañana en la exposición de tu palabra. Permite que sea clara y que podamos, Señor y Dios, entender lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor y Dios. Que podamos reconocer que tú eres Cristo, nuestro Salvador, pero también por sobre todas las cosas, nuestro Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre de una manera muy especial. Y te damos gracias, porque confiamos, Señor, que para bien tú siempre obrarás. En tu nombre hemos orado. Amén. La semana pasada terminamos el libro de Esther y fue el estudio de estos tres últimos libros históricos de la Biblia. Estudiamos Esdras, Nehemías y Esther. Yo sinceramente sentí un poco de pasión y quería que me hubiera tocado alguna clase del libro de Esther, porque indiscutiblemente es uno de los libros históricos que me motiva, que me habla. Y siempre enfatizamos el valor incalculable que tuvo la reina Esther. Pero yo le decía a alguien el otro día, le decía, pero detrás de Esther hubo un Mardoqueo. Esther estaba en palacio, Esther estaba en su vida, casi ni sabía lo que estaba sucediendo afuera.
si no hubiera sido por la actitud y la acción de un Mardoqueo. Nuestra actitud, nuestra acción puede cambiar muchas cosas. A veces hay personas a nuestro lado que no están, como decimos nosotros, a la viva, y la actitud nuestra puede hacer un cambio, la actitud nuestra puede hacer una diferencia. Como fue la actitud, la acción, la oración, el ayuno de Mardoqueo por el pueblo de Israel, el pueblo judío. Hoy comenzamos el estudio de la carta a los Colosenses, una carta en el Nuevo Testamento, una carta escrita por el apóstol Pablo entre los años 60 y 64 después de Cristo. Él había estado en Roma, estaba en Roma en este momento, y esta carta es una carta muy especial. Tiene un sentido muy específico, muy diferente quizás a las otras cartas. Las otras cartas muchas veces nos hablan de lo que ha de suceder, de lo que ha de pasar cuando Cristo regrese, y nos habla de la esperanza de lo que ha de suceder, lo que ha de pasar. Pero la carta a los Colosenses nos habla realmente de lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo ha hecho. Pablo expone de una manera muy clara en esta carta, a lo largo de esta carta, 3 puntos claves. Cristo murió en la cruz, y con su resurrección el maligno fue derrotado. Ese es uno de los puntos claves que el apóstol habla presenta en esta carta. El segundo punto, o la segunda idea central de esta carta, definitivamente demuestra que Cristo es el Hijo de Dios y cabeza de la iglesia. Y el tercer punto, la tercera idea fundamental en esta carta, es que Jesucristo es la clave del misterio de Dios. Muchas veces hablamos que el amor de Dios es algo misterioso. Es un misterio. ¿Por qué? Porque es difícil, incomprensible. La manera en que Cristo nos ha amado. La manera en que Cristo ha expresado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Pablo nunca había ido a Colosas, pero se gozaba en el Señor al saber que los hermanos, las noticias que había recibido, al saber que los hermanos de Colosas eran hermanos que estaban fuertes y firmes en la fe. Ellos habían conocido el Evangelio por medio de Epafras, que había sido colaborador de Jesucristo, de Pablo. Y también hubo otros líderes que estuvieron ahí, Filemón, Onésimo, otros que estuvieron también trabajando en la iglesia de Colosas. Pablo comienza su carta ahí en Colosenses capítulo 1 y les habla de lo que él ha oído de ellos. Y les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo oraba por ellos y decía: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que lo oísteis, y conocisteis la gracia de Dios
en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Esto es lo que Pablo introduce en su carta y le expresa a los colosenses cómo se sentía él en relación a ellos. Eran las buenas noticias que él había escuchado de ellos, eran las buenas noticias que habían llegado a sus oídos, de cómo este grupo de cristianos permanecía firme en la fe, fuerte en la fe, desde el día que habían conocido de la palabra de Dios. El título de la clase de hoy, cuando yo estaba preparando la clase, yo decía, la clase es bien complicada. Y la clase dice, Cristo, se titula Cristo, Señor de mi vida. Lo voy a repetir. Cristo, Señor de mi vida. Aquí nos complicamos. Nosotros acostumbramos mucho a llamar a Cristo nuestro Señor. Y decimos, Señor, Señor, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero una pregunta, que me la hago yo también. ¿Pero es realmente Cristo nuestro Señor? Cuando nosotros estamos hablando de una terminología de Señor, y nosotros decimos que es nuestro Señor, entonces viene otra pregunta. ¿Qué somos nosotros? Contéstatela tú mismo. Si Él es nuestro Señor, ¿qué somos nosotros? Si tenemos un Señor, es porque nosotros entonces somos esclavos de este Señor. Y esa palabra no nos gusta. Por eso decía que nos complicábamos. En estos tiempos, especialmente en estos últimos tiempos, donde se habla mucho de la libertad y de la expresión de la libertad y de que tenemos libertad, correcto. Tenemos libertad. Y Cristo nos ha llamado a ser libres, pero a ser libres para hacer el bien. Libres para hacer la voluntad de Dios, porque nosotros somos esclavos de este Señor. Un esclavo no tiene autoridad sobre él. Nosotros decimos, no, yo sí soy dueño, yo tengo libre albedrío. No lo tenemos. No lo tenemos. Si verdaderamente consideramos a Cristo como nuestro Señor. Y eso nos pone a pensar. A mí me ha puesto mucho a pensar. La relación que tengo yo con mi Señor. Dice la palabra, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer lo que quiere mi Señor, para mí es de agrado. Yo le decía hace un rato a mi hermano Carlito, al pastor Carlito, de algo que hablábamos, y le decía, a veces tenemos un poco lo que es una lucha, que se nos presentan situaciones en determinados momentos y a veces tenemos una lucha y estamos entre el hacer el bien o no hacerlo, o entre hacer el bien y una responsabilidad. ¿Qué hago?
¿Por qué opto? Optar por lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y al final, hacerlo con agrado. Entonces sí somos libres en el Señor. Entonces sí Cristo es nuestro Señor. La clase de hoy tiene 3 puntos. El primer punto, conocer y hacer desafío al creyente. Un desafío es un reto. Algo que tenemos nosotros que echar mano adelante. El segundo punto, una pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor de mi vida? Y el tercer punto, Cristo, Señor de mi iglesia. Cristo, Señor de mi iglesia. Vamos a leer el pasaje en lo que se basa el primer punto, Colosenses 1, versículo 9 al 14. Colosenses 1, versículo 9 al 14. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es una oración que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia. Él hace 4 preciosas oraciones a su iglesia: 2 a Éfeso, 1 a Filipenses y esta oración que hace a la iglesia de los Colosenses. Y entre esta oración hay algunos puntos que queremos resaltar. Y Pablo habla de la sabiduría espiritual. Él pide para que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ser sabios es difícil. Nosotros podemos tener mucho conocimiento. Hay personas que tienen un conocimiento de la Biblia extremo, pero van a abrir sus ojos en el infierno. Ahora, Pablo está pidiendo a ellos que tengan la sabiduría espiritual. Ya va más allá del conocimiento. Ser sabio es una virtud. Tener la sabiduría espiritual es vivir una vida semejante a la de Cristo. Es aplicar la palabra de Dios, darle vida a esta palabra.
es poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Es poner en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia de Colosas había sido una iglesia que se había llenado del conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo les estaba orando y les estaba diciendo, yo le pido al Señor que ese conocimiento se convierta en sabiduría. Que ese conocimiento sea puesto manifiesto a través de ustedes. Sabiduría espiritual. Pablo le dice en el versículo 10, para que tiene su consecuencia. Una cosa conlleva a la otra. Es como un paso nos lleva a otro paso. Dice, cuando podemos vivir con la sabiduría espiritual, entonces podemos vivir de una manera digna. Cuando usted está casado, su esposa espera que usted la represente dignamente. Y viceversa también. Usted espera que su esposa lo represente también a usted de una manera digna. Sin mancha. Y nos dice aquí que para que andemos de una manera digna. El Señor quiere que empleemos esta sabiduría, este conocimiento de una manera sabia y así andemos de una manera digna. Déjeme decirle una mala noticia. La vida nos presenta diariamente cosas delante de nosotros para que no actuemos de una manera digna. Para que actuemos de tal manera que el Señor tenga que avergonzarse de nosotros. Es por eso que tenemos que ser sabios, para que nuestro andar sea un andar digno. Vivimos en tiempo que a lo malo se le llama bueno. Y a lo bueno se le llama malo. Y a veces los cristianos se confunden. Y dicen, no, porque la situación, el ambiente, como estamos rodeados. El Señor quiere que nosotros vivamos de una manera digna. Que le representemos a Él de una manera digna. Que Él no tenga que avergonzarse de nosotros. Como dice, preséntate como un obrero aprobado. Qué bueno cuando uno recibe una nota de aprobación. Cuando recibimos una carta, has hecho bien, buen siervo fiel, has hecho bien. Hermano, piense esto. Todos los días delante de nosotros tenemos cosas que nos invitan a hacer lo indigno, a no hacer lo correcto. Y nosotros en la libertad que el Señor nos ha dado, la libertad para hacer el bien, tenemos la opción para hacer lo correcto o lo incorrecto o lo indigno delante del Señor. Dice el versículo 11.
fortalecidos con todo poder. No con nuestra fuerza, dice, conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos en el Señor. Yo sé que hay hermanos que en este momento están pasando por momentos muy difíciles. Especialmente tengo en mi mente 2 familias que en este momento están atravesando momentos difíciles. Pero es un momento que tienen que pensar y decir, el Señor, mi fortaleza es, no la mía. Porque la fortaleza nuestra se derrumba. Fortalecidos en el Señor, ser paciente de una manera alegre, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. Estamos viviendo circunstancias muy difíciles, momentos muy difíciles, en los cuales tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Déjeme decirle que estos vientos de tormenta, ¿verdad? Cuando viene una tormenta, aquí que nosotros hemos vivido tantas tormentas, usted ve cuando vienen los vientos, los árboles que caen, las casas, los techos que se van, víctimas de la fuerza de esta tormenta. Pero hay casas que están bien arraigadas, hay árboles que están bien arraigados, que estos vientos te mueven. No te estoy diciendo que no, pero no te tumban, porque sus raíces han echado buenas raíces, firmes raíces. Y así pasa con el pueblo de Dios, que ha echado sus raíces en Cristo, el Señor, que vienen vientos, vienen tempestades, que nos mueven, nos tumban, pero seguimos, porque el Señor nuestra fortaleza es, no por la nuestra, sino porque Él es nuestra fortaleza, como decía el gran himno, nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Segundo punto en nuestra clase de hoy es una pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y Pablo expresa aquí de una manera muy categórica quién es Cristo. Y dice en los versículos del 15 al 20, capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Varias cosas que el apóstol Pablo habla aquí acerca de la deidad de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible.
Él es el primogénito de toda la creación. Él estaba. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice Pablo, nos expresa que en Él todas las cosas fueron creadas. Todas. Él es antes de todas las cosas. Pablo nos está hablando aquí a la iglesia de Colosos y a nosotros y nos está diciendo, Él es Dios. Por medio de Él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Gloria a Dios. Él es el primogénito de la resurrección. En Él habita toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Por medio de Él todas las cosas han sido reconciliadas. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. En quien habita de forma corporal toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él ha traído la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dios ha traído la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Había un viejo tratado que usábamos ahí en Cuba, que había como un puente roto. El pecador estaba acá y del lado allá estaba Dios. Y estaba Cristo que unía en el camino y nos llevaba, nos reconciliaba con Dios. Por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Cristo, Señor de mi iglesia. ¿Es Cristo el Señor de mi vida? Cristo, Señor de mi iglesia, dicen los versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Vamos a dejarlo un momentito. Pablo les está haciendo a los colosenses y nos hace a nosotros hoy un recordatorio. Nosotros hoy tenemos en nuestros teléfonos muchas maneras, muchas aplicaciones, muchos apps, muchos calendarios, muchas maneras de cosas que nosotros queremos recordarnos. Y lo ponemos aquí y el teléfono nos avisa. Tal día tienes un appointment, esto, lo otro, y tenemos ahí recordatorios. Y Pablo nos está recordando aquí en este versículo 21, antes de conocer a Cristo, ¿quiénes éramos? ¿Cómo nos llamaban? Dice que antes de conocer a Cristo nosotros éramos apartados. Me decía una hermana el otro día, me decía, la gente me mira como si yo tuviera una peste. La miran extraño. Antes de nosotros vivir en Cristo éramos apartados. La gente ahora, lo que verá cuando usted dice COVID-19, la gente, todo el mundo coge miedo.
Y nadie quiere tocar a la persona, nadie quiere saber, nadie quiere tratar con esa persona, nadie quiere ayudar. Todo el mundo tiene miedo. Y antes de nosotros estar en Cristo éramos así, éramos apartados. Y sabe que nosotros a veces como cristianos tenemos un problema. Que a veces vemos a los que están sin Cristo y los vemos así apartados, la peste, y no queremos llegar donde están ellos. Y nosotros somos los embajadores de Cristo y tenemos que llegar allí para que ellos vengan a ser también familia de Dios. Pablo recuerda que antes de conocer a Cristo éramos apartados, éramos gente extraña. Éramos desconocidos. Y aún más les llama enemigos. Enemigos. Porque estaban ocupados en las malas obras y no queríamos relacionarnos con Dios. Y Pablo les hace ese recordatorio. Nos dice todas estas virtudes, todas estas cualidades, entre comillas, que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo, antes de venir a Cristo. Ocupados en las malas obras, pero Cristo nos buscó, nos compró y nos reconcilió, gloria a Dios. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Antes éramos apartados, ahora somos alcanzados. La gracia del Señor me alcanzó y yo abracé la gracia de Cristo. La gracia de Dios manifiesta por medio de Cristo. Ahora somos santos. Antes éramos gente extraña, ahora somos santos. Antes éramos desconocidos, ahora somos sin manchas e irreprensibles. Cuidado, sin manchas. Pueden decir que tú eres sin mancha, que eres irreprensible. Yo sin mancha, yo irreprensible. Para eso tengo que hacer la voluntad de mi Señor. Porque yo soy esclavo. Yo he decidido ser esclavo de este Señor. Antes éramos enemigos. Ahora somos restaurados. Ahora somos restaurados. Una nueva vida, una restauración. Es una vida que llega hecha a pedazos, que llega destruida. Pero el Señor la restaura, la hace nueva. Y todo aquel desecho lo une, lo pega. Y somos en Cristo nueva criatura. Nueva criatura. Para que andéis como es digno. El otro día alguien me decía, no, pero es que hay momentos en la vida que yo no puedo y me dan hasta unas pataletas y unas perretas. Me decía alguien. Que a veces yo le pido a Dios que mate el viejo hombre y haga uno nuevo de hombre. Cuidado, Dios no haga nada más que la primera parte y no renueve el nuevo. Y mate al viejo hombre. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si en verdad, versículo 23, permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos, a través del tiempo, lo que hemos vivido ya algunos años en el Evangelio, hemos podido ver cómo a veces vienen vientecillos y la gente se mueve acorde al viento. Pero dice aquí la palabra sin moveros,
sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, he sido hecho ministro. Es un precioso himno. Que se llama Cristo en todo es Señor. Dice este precioso himno: en mi mañana, en mi ayer, Cristo en todo es Señor. Dejé mis luchas, soy un nuevo ser. Cristo en todo es Señor. En mis conflictos, sí, vivimos conflictos, y en mi pensar, Cristo en todo es Señor. Batallas ganó el amor por mi paz. Cristo en todo es Señor. En mis anhelos, en mi soñar, Cristo en todo es Señor. Cuando yo fracaso, Él me puede salvar, porque Cristo en todo es Señor. Y el coro de este himno dice así: Rey es Rey, Rey Señor, Cristo en todo es Señor, de lo que tengo y lo que soy, Cristo de todo es Señor. Cristo es el Señor. Pero eso es más que una bonita frase. Eso es más que un lema. Es una confesión. Que todo lo que soy y puedo lo determina mi relación con Él. Yo quiero que Cristo sea siempre mi Señor. Que yo pueda ser su esclavo de tal manera que mis actos, mis actitudes, siempre dignifiquen el nombre de Cristo, mi Señor. ¿Quieres tú que Cristo sea el Señor de tu vida? Que el Señor nos bendiga en esta mañana, y que este deseo y esta pregunta pueda ser real y sentida desde lo más profundo de nuestros corazones. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, y gracias por esta palabra que es penetrante más que espada de dos filos. Gracias, y enséñanos para compartir esta palabra. Permite, Señor, que seamos esclavos tuyos, que vivamos de una manera que te agrade, que vivamos en la libertad de hacer lo que a ti te agrada, porque el hacer tu voluntad es de nuestro agrado. En tu nombre hemos orado. Amén. La próxima clase, Colosenses capítulo 2. Que el Señor les pueda bendecir en este día. Amén. Y muchas gracias.